¿Listo? La vez pasada nos habíamos quedado en lo siguiente: en que las proporciones de un triángulo las hacíamos análogas a las formas de un vector. ¿Sí? Entonces utilizamos la trigonometría como herramienta para conocer cosas de un vector, conocer información de un vector que pueda ser relevante. ¿Listo? Entonces esencialmente lo que hacíamos era visualizar el triángulo, visualizar el vector como si fuera un triángulo rectángulo con lados X y Y. Entonces, para un vector con coordenadas X, Y, lo vamos ahora a pensar como un triángulo, ¿listo? Con base X y con altura Y. ¿Listo? Eso es esencialmente el proceso de pensamiento que seguimos. Entonces, cuando hacemos este proceso, lo hacemos porque visualizar el vector o entender el vector como un triángulo nos puede ayudar de nuevo a conocer cosas, información sobre el vector, ¿sí? En particular como la dirección, la proporción entre sus lados, cómo utilizamos funciones trigonométricas para saber eso, bueno, si la necesidad aparece. ¿Listo? Pero nos falta entonces hablar un poco del tercer lado, ¿listo? Que normalmente en el contexto de triángulos se llamaría la hipotenusa, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es que esa diagonal, ese lado diagonal, pues nos va a hablar de la dirección, perdón, de la longitud, ¿sí? De la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces, si volvemos a hablar de vectores, esa diagonal va a ser la distancia entre el origen y aquí el punto que estoy tratando de referenciar. Entonces esta diagonal es lo que normalmente se va a llamar la magnitud. ¿Listo? Entonces esencialmente lo que quiero es que pensemos en estas dos ideas como la misma, ¿sí? O por lo menos muy cercanas: hipotenusa y magnitud. Entonces lo que voy a escribir aquí es como varias palabras que van a estar relacionadas con ese mismo concepto. ¿Listo? Magnitud, hipotenusa. Sí, en estos casos también pues sería la distancia diagonal. ¿Qué otra palabra? Bueno, una cosa importante que de nuevo la hemos evitado, y es que la manera para calcular la hipotenusa la da un teorema, posiblemente uno de los más famosos, el de Pitágoras. Entonces por aquí también en la nube de palabras ponemos Pitágoras, ¿sí? Hay otra palabra que se utiliza en algunos contextos para también hablar de esa distancia diagonal, que es por ejemplo la norma de un vector. ¿Listo? También pondría yo la palabra longitud, ¿sí? Porque es qué tan largo es un vector, ¿sí? Todas esas palabras se están refiriendo dentro del contexto de vectores a esta distancia de acá. ¿Listo? Y se le llama de diversas maneras. Dependiendo del contexto, pues le podemos poner diferentes nombres. Entonces, la idea es que todos estos conceptos estén por ahí unidos en el mismo lugar de sus recuerdos, de su memoria, ¿sí? Pues para cuando vayan a pensar en uno de estos conceptos, al ladito en su cerebro estén cualquiera de estos otros que de pronto les pueda ayudar a contextualizar o a calcular, ¿sí? Entonces, longitud, ¿sí? De pronto uno no piensa directamente en longitud Pitágoras, de pronto hipotenusa y Pitágoras están mucho más cerca. Longitud e hipotenusa de pronto también pueden estar cerca, ¿sí? Es una manera de pensar que recuerden, al estudiar, traten de unir todos estos conceptos para que si sale alguna pregunta, no, la longitud de un vector o la magnitud, el cerebro se vaya directamente, por ejemplo, a la manera de calcularlo, a Pitágoras, o al revés, también, si la situación lo amerita. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras para nuestro contexto aquí?
Entonces, de nuevo, si nuestro vector tiene componentes coordenadas x, y, entonces decimos esa hipotenusa la podemos encontrar, ¿sí? O sea, se calcula, digamos, rara vez se saca ojo, es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, correcto, ¿sí? La suma del cuadrado de los lados respectivos del triángulo, ¿sí? Y esto me da la magnitud del vector. Entonces se va a escribir así, como si fuera un valor absoluto, o sea, entre dos barritas. ¿Cuál es el tamaño de A? ¿Sí? Aquí también puedo poner, por ejemplo, el tamaño del vector, ¿sí? Entonces la magnitud se va a calcular así. ¿Listo? Entonces de esa manera voy a encontrar esa distancia diagonal siguiendo el teorema de Pitágoras. Si tuviéramos tres dimensiones, ¿sí? Si tuviéramos x, y y z, entonces esto no se complica mucho, ¿sí? O sea, solo, digamos, por eso los ejemplos son en dos dimensiones, porque ya si comenzamos a poner más dimensiones, las cuentas son prácticamente iguales. Pues si tenemos un vector con tres componentes, entonces esta suma se transforma un poquito, ¿sí? Y le tenemos que sumar el tercer lado, x cuadrado más y al cuadrado más la tercera componente, perdón, más z al cuadrado, ¿sí?